En el final de la mesa, para un tratamiento breve, pero que nos permita no dejar afuera el asunto, vamos a Colombia. En Colombia, Álvaro Uribe, el expresidente, presentó el domingo sus propuestas para modificar el acuerdo de paz que el actual presidente Juan Manuel Santos había logrado con las FARC y que no fue ratificado por la ciudadanía en un plebiscito. Uribe, que ustedes saben es y ha sido un acérrimo opositor al diálogo con la guerrilla, divulgó un documento en donde insiste en que los responsables de crímenes atroces deben pagar con reclusión efectiva, pena privativa de la libertad de entre 5 y 8 años en sitios alternativos como granjas agrícolas. En el documento también cuestiona la incorporación a la vida política de los guerrilleros y el acuerdo por tierras que les entregaría el gobierno a las milicias desmovilizadas. Bueno, ¿qué alternativas están viendo ustedes para este escenario nuevo en Colombia? ¿Telegramas? Mi telegrama empieza corrigiéndote. Tú dijiste acérrimo opositor al diálogo. No es así. Álvaro Uribe, él mismo siendo presidente, comenzó a transitar el periodo y el proceso del diálogo. Lo que es acérrimo opositor es al acuerdo que ha sido derrotado electoralmente y que uno se pregunta cómo es que un gobierno va a las urnas a plebiscitar un acuerdo, previendo ya de entrada que iba a haber una fuerte abstención. De hecho, tuvo que establecer que el plebiscito era válido a partir del 13% de la concurrencia del electorado a las urnas, previendo en ese momento que iba a ser menos que el 13%. ¿Cómo alguien puede pensar que un plebiscito de las características del plebiscito que se le estaba planteando a la opinión pública colombiana podía pasar sin una mayoría arrolladora? Y hoy lo que tenemos es que el 17% del electorado votó a favor de ese acuerdo y el resto del electorado o se abstuvo o votó en contra. ¿Tu telegrama, Mauricio? Sí, el mío muy cortito. Primero, destacar que el premio Nobel constituye un espaldarazo a los esfuerzos de paz en Colombia. El Comité Nobel claramente mandó un mensaje de que lo ve con buenos ojos. ¿Ayuda o no ayuda a lo que viene ahora? Bueno, la pregunta es si ayuda o no ayuda. Yo creo que a Santos lo ayuda, porque Santos quedó debilitado irónicamente, en parte en manos de quien fuera su mentor político y el guerrerista más fuerte contra la FARC, porque hay que recordar que a la FARC militarmente, tanto Santos como Uribe le dieron muy duro militarmente, si no, no estarían negociando en este momento probablemente. Entonces, esos dos apuntes muy breves. ¿Los tuyos, Carlos? Bien, tengo la fortuna de conocer a Humberto de la Calle, al negociador por el gobierno colombiano. He hablado mucho de este tema con él. Y como Álvaro, no creo que sea justo solamente calificar a Santos como el factotum de este proceso de paz. Creo que hubiera sido más justo que el Nobel fuera para los esfuerzos que han hecho los presidentes durante los últimos años de gobierno, incluyendo a Uribe, pese a que su estrategia claramente tuvo gran parte de hostilidad frente a los grupos militares y paramilitares rebeldes, pero creo que fue parte de este proceso de paz y fue el que lo inició, y por lo tanto hubiera sido un mensaje más conciliador que el premio fuera colectivo. No obstante eso, creo que igual es buena noticia porque, como dice Mauricio, el presidente Santos había quedado muy debilitado, no solo para el proceso de paz, para continuar el proceso de paz, que ahora sí tiene chances de ser un proceso de paz que llegue a buen puerto porque involucra a otros grupos rebeldes y porque tiene red lines, tiene algunas líneas que no va a poder cruzar Santos y que van a ser esenciales para que el pueblo colombiano apoye una paz sustentable, digamos. Y a su vez también para su gestión de gobierno interna, porque la debilidad de Santos también iba a afectar mucho lo que resta de su gobierno en todas las demás áreas que afectan a un gobierno como el que tiene que llevar adelante. Tú aludías ayer a que el diálogo abarca a otros grupos. Estás refiriéndote a la noticia del lanzamiento del diálogo, negociaciones de paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, así es, creo que en ese sentido permítanme acá interrumpir porque me salgo de la vaina, Carlos. Era absurdo llegar a un acuerdo de paz con la FARC y no llegar a un acuerdo de paz con el ELN, que
sistemáticamente en los últimos meses ha estado recibiendo armamento del parte de la FARC como forma de distraer dentro de este acuerdo, y es una de las razones por las cuales fracasó en las urnas. Exactamente, muchos electores informados sabían que iba a ser una sucesión natural de la FARC y que esta negociación violentaba los principios básicos de cualquier negociación que comprende a más de dos agentes o dos interlocutores, el dilema del prisionero clásico. Aquí el ELN jugaba fuerte como un continuador y ganaba apalancamiento para su futura negociación con Santos. Yo creo que ahora queda mejor parado Santos para decir, bueno, esto no corrió con la FARC, no va a correr con ustedes. Entonces, Leo. Todos de vuelta a la mesa, ¿no? Leo Harari, contigo, el final breve también, por favor. Sí. Voy a ser muy breve, pero el sábado estuve con un observador de Naciones Unidas que acababa de volver y con un profesor norteamericano que es especialista en violencia política que también acababa de volver de Colombia. Y luego llamé por teléfono a Enrique Iglesias para poder hacerme una idea de gente que están ahí. Enrique Iglesias es observador por la UNASUR. El profesor americano era observador por el mundo académico norteamericano y el otro observador de Naciones Unidas. Muy brevemente, el observador de Naciones Unidas piensan seguir instalando las oficinas que tienen que instalar para poder hacer su trabajo, lo dan por un hecho de que esto de una forma u otra va a llegar adelante. Enrique Iglesias me decía, hay que entender que esto no fue un acuerdo entre vencedores y vencidos, sino entre dos que no podían ser vencidos. La guerra tiene un costo y la paz tiene un precio, porque era una paz que si no se paga el precio no se puede lograr. Y me decía Iglesias también de que la campaña en contra del referéndum fue bastante cruel, muy dura, grupos evangelistas diciendo de que no se podía hacer una paz si no se mencionaba a Jesucristo, otros grupos diciendo de que los colombianos iban a volver homosexuales y se dejaba venir a la guerrilla, cosas de ese tipo. O sea, hicieron encuestas, esto me decía el americano, hicieron encuestas para ver cuál era la sensibilidad política según las regiones. Ustedes saben que el referéndum se votó masivamente sí en los lugares donde hubo conflicto, pero en las ciudades donde no se sintió tanto el costo de la guerra, la gente votó no. ¿Qué otra cosa? El americano era muy positivo, pensaba que en unas pocas semanas esto se iba a relanzar, básicamente porque desde el punto de vista constitucional el presidente de la República no necesita el referéndum para seguir adelante, o sea que es cuestión de, él decía, de repackaging, de presentarlo de otra manera. Gracias, Leo, entonces. Leo Harari en Nueva York, Carlos Loaiza desde Buenos Aires, Mauricio Raufetti y Álvaro Díaz de Medina acá en estudios. Gracias por acompañarnos en otra mesa de análisis internacional. Gracias, que pasen muy bien. Emiliano. Hasta la próxima. Noticias vendrán ya con Romina Andrioli y la actualización a media mañana y después seguimos. Ya está pronta Débora Quirin que trae en primera fila, viene la crónica de Rosario. Volvemos a la actualidad de nuestro país.